pues buenos días y bienvenidas y bienvenidos a este acto que desgraciadamente no va a poder contar con la presencia de Sol Silva Verástegui, la profesora Sol Silva, porque ayer llamó que estaba con un catarro muy fuerte, no tiene voz, y entonces hemos tenido que a todo el mundo que estaba logueado, que hemos podido contactar con él, pues le hemos dicho que no iba a estar Sol Silva y que si no querían venir, que se repetiría. Pero bueno, como esta visita se ha pasado por el periódico, por la radio y tal, pues la visita hay que hacerla, aunque sin Sol Silva. Entonces me voy a encargar yo, no voy a ser evidentemente tan prolijo ni tan bueno como Soledad Silva Verástegui, que es una fenómena, pero bueno, vamos a hacer la visita y para compensar un poco vamos a abrir también la iglesia de Tuyo. El que quiera venir después de la visita esta, que va a ser más corta evidentemente que la que haría Soledad Silva, vamos a abrir la iglesia de Tuyo, que está a 3 kilómetros de aquí, bajando por la carretera, por el puente medieval, y a 3 kilómetros. Una iglesia muy pequeñita, más pequeñita que esta, muy interesante también, con un retablo, no como este, pero de la época, y que yo creo que va a hacer una buena pareja con esta visita. Entonces, pues vamos a empezar. Esta visita se enmarca dentro de las actividades de Ermitaraba. Algunos ya conoceréis que son esas aperturas que hacemos, hemos hecho hasta dos veces al año, ahora haremos una vez al año, apertura de 15 o 16 iglesias, ermitas, en Álava, diócesis de Vitoria, Treviño, diócesis de Vitoria también, y se abren durante 3 sábados, todas a la vez, la gente va con sus coches, se pone también en autobús, y se visitan monumentos que habitualmente están cerrados. En el autobús, además, pues se hace visita guiada. Y se publica una guía, que es esta que me he traído, de la última visita que hicimos, que la publicamos nosotros, una guía de 70 páginas, que no os digo yo el trabajo que lleva hacer esto. Entonces hemos decidido ampliar esto de las visitas con algunas visitas guiadas hechas por catedráticos, profesores. Hicimos hace 15 días 2 visitas sin publicidad, solo para gente de los pueblos, una en Busto de Treviño y la otra en Villanueva de Tobera, con el profesor Pedro Echevarría Goñi. Fueron un éxito absoluto. La gente de los pueblos quedó encantada. Dijimos, bueno, pues la siguiente ya con una iglesia mucho más importante, como es la Puebla de Arganzón, que ha entrado en la ruta que hicimos en el mes de julio, pues la abrimos y que venga Soledad Silva Verástegui. Bueno, volveremos a hacerla con Soledad, esta visita. No sabemos cuándo ya se mejore, igual para enero, febrero, cuando se pueda, y lo publicaremos. El que quiera que le demos un aviso puede a la salida contactar con Jon Ortiz de Zárate, que es aquel señor que está allí al fondo de pie, y darle su correo o su teléfono. Y él les puede avisar no solamente de esto, sino de las actividades de Ermitaraba también, en una lista de WhatsApp. Bien, pues empezamos con la Puebla de Arganzón. Bueno, pues estamos dentro del edificio principal de la Puebla de Arganzón, una iglesia realmente sorprendente por su tamaño, por su calidad artística, por su calidad arquitectónica, por ese fabuloso retablo que tengo a mis espaldas, que ahora explicaremos un poco también. ¿A qué se debe que la Puebla de Arganzón tenga no solamente este monumento, sino otros también, como ese puente medieval del siglo XIII, también francamente bueno, sus murallas, el hospital, la ermita de la Antigua? Bueno, la Puebla de Arganzón en realidad es el segundo pueblo de aquí. El primer pueblo es Arganzón. Arganzón estaba en el monte, encima de los túneles de la autovía, ahí se ve una torre, es el castillo de Arganzón, es una población medieval, alto medieval, y a eso del siglo, por el siglo XII, se funda lo que se llama la Puebla, que es la ciudad nueva, a orillas del río, un sitio mucho más agradable que en el monte, aunque van a coexistir los dos pueblos. Hasta el siglo XVIII todavía sigue Arganzón con su cementerio, su castillo, sobre todo el castillo, claro, siguen funcionando. Pero la Puebla, que la funda Sancho VI de Navarra, Sancho el Sabio, el fundador de Vitoria, alrededor de 1191, o sea, unos 10 años después de la fundación de Vitoria, va a ser una villa fortificada y seguramente en el contexto de las guerras entre Castilla y Navarra. Es que
Navarra y Castilla estuvieron siempre a la gresca, territorios para mí, territorios para ti. Esto sería frontera en tiempos de Sancho el VI de Navarra, sería frontera, villa fortificada junto al río. Y hoy en día todavía, como podemos ver, la Puebla conserva totalmente ese aspecto medieval. Sus murallas, tienen bastantes trazados de murallas, es un pueblo alargado en el ribazo del río, las murallas siguen el río, luego se cierran por los dos extremos. En los dos extremos había una puerta en cada extremo y luego otras dos puertas en el centro, una de ellas, la más importante, la que daba evidentemente al puente medieval, que sería la más defendida. Calles rectas de extremo a extremo, todo eso se mantiene perfectamente. Y edificios, aparte de este, ya hemos dicho, posteriores, evidentemente, el edificio de la Ermita de la Antigua, pegada al hospital, donde hay unas interesantes grafitis de las guerras napoleónicas. Ahí hay un águila con una corona y algunas pintadas, bueno, están grabadas en piedra por los soldados franceses. Curioso. Luego tenemos un edificio que los que habéis venido por la calle Santiago, es esta que viene por aquí, habéis visto un palacio renacentista fabuloso, aquí a escasos 100 metros, con unos tondos en la pared, con un caballero y una señora allí elegantísimos, que eran, bueno, ya vamos a hablar ahora de quiénes eran esos señores también. Bien, como sabéis, Treviño, el condado de Treviño, que es una entidad que pertenece a Burgos, pero está dentro de Álava, tiene dos municipios. Uno es la Puebla de Arganzón y el otro es Treviño, la villa de Treviño, que el municipio se llama Condado de Treviño. Allá por el siglo XIV, a principios del siglo XIV, estos eran villas de realengo, eran propiedad del rey, los reyes entregaron Treviño a los Sarmiento, a los Manrique, una familia muy, muy importante, y esta se la van a entregar a los Velasco. Van a ser dos villas, entonces ya muy separadas entre sí, no hay mucha unión entre ellas tampoco, ahora parece que haya demasiada unión, no sé por qué, aunque pertenezcan a una misma entidad, ahora recientemente. Y esta villa de la Puebla de Arganzón va a prosperar muchísimo porque estos señores de Velasco van a llegar a ser condestables de Castilla. Entonces, el condestable de Castilla, para el que no lo sepa, era, así como el canciller era el guardián del sello, que era un puesto diplomático, que actuaba en nombre del rey, el condestable era el general en jefe de todos los ejércitos. Y llegan además a ser condestables de Castilla en un contexto bélico, en la guerra de sucesión, cuando van a estar en la lucha entre Isabel de Castilla, todo ese follón que hay ahí en Castilla en la sucesión con la Beltraneja y con todo un follón. Y este señor va a ser Pedro Fernández de Velasco y su mujer, doña Mencía de Mendoza, nada menos, van a ser los condestables de Castilla y van a construir aquí pues este pedazo de iglesia. Por supuesto, su obra magna va a ser la capilla de los condestables de la Catedral de Burgos. Si habéis visitado la Catedral de Burgos, el elemento fundamental de la catedral es esa capilla del condestable, que es una joya del primer nacimiento, del último gótico del primer nacimiento. Aquí tenemos una iglesia impropia para un pueblo de estas características, es una iglesia enorme y con una calidad constructiva, como digo, espectacular. Bueno, la visita habría que haber empezado por la calle, pero bueno, somos tanta gente que al final la empezamos por aquí y la acabaremos luego en la calle, viendo primero la prestancia del edificio, la torre y las dos portadas. Las explico ahora y luego a la salida ya las vemos un poco más en directo. Tenemos la torre, el primer tramo empieza en el gótico, pues esta iglesia se empieza a construir a finales del siglo XV, dura unos 5 años la construcción y acaba sobre 1520 y tantos. Empieza en 1470 y tantos, inmediatamente de que los señores de aquí se hayan nombrado condestable, empiezan a hacer este monumento, acaba 50 años después. La torre se empieza a hacer ahí, pero luego la torre va a ir más tarde. Empieza en gótico, sigue en renacimiento y acaba en barroco. La veremos, es una torre también muy esbelta, digna de esta iglesia, que ya veis la altura que tiene. Iglesia gótica tardía. La portada por la que hemos entrado es una portada sin mucho adorno, que es bastante interesante, con un gran abocinamiento. Es un gótico
todavía no tan tardío, en el comienzo, a 1475, por ahí. La otra portada es mucho más espectacular, es, que diríamos, plateresco, isabelino, reyes católicos, bueno, ese final del gótico y principio del Renacimiento, y es una portada de lujo. Se habla de que aquí han intervenido gente de la Catedral de Burgos. Bueno, posiblemente. Es una portada, como digo, un gótico español, pero con mucha influencia flamenca, ya lo veremos luego en las figuras, tiene un tímpano con una coronación, bueno, una virgen rodeada de ángeles turiferarios que tienen unos rasgos muy aflamencados, con unos pelos, unas figuras muy bonitas. Está un poco deteriorada, lógicamente el paso del tiempo ahí a la intemperie, y no se puede ver todo lo bien que se quisiera porque es muy estrecha la calle. Pero bueno, por cierto, encima también, luego veremos, hay como dos salientes, no son dos torres, y encima de la puerta hay una galería con una celosía que es puramente flamígera centroeuropea. Ya lo veremos también luego a la salida, a ver si no nos llueve. Bien, el interior de la iglesia, ya vemos 3 naves, gran elevación de la nave central, poco menos las laterales, las cubiertas son góticas también del final, tracería, apoyadas en ménsulas, algunas de ellas, alguna ménsula o algunos capiteles, florones, y algunos como este, muy graciosos y muy curiosos, porque son 2 hombres desnudos luchando. Siempre se le busca a estas cosas alegoría del pecado, bueno, pues no lo sé, nadie lo sabe. Otras también muy floreadas. Aquí tenemos bóvedas de terceletes, en este caso con un octágono, y aquí tenemos dobles terceletes con unas claves absolutamente maravillosas. Esta clave central, yo cuando saqué las fotografías de aquí, bueno, pues parece bonita, de aquí, es una asunción de la Virgen, y luego todos estos son ángeles, cada uno con su cara, con sus ropajes, con sus detalles. Son unas claves realmente espectaculares. En el siguiente tramo de la bóveda hay también unas claves muy buenas, 2 de ellas, las de los extremos, tienen los escudos de los condestables de Castilla, y luego en el coro hay otro grupo de claves realmente espectaculares. Una decoración finísima, una piedra muy blanca, muy diferente a todas las demás. Hablando del coro, el coro destaca también por esta balaustrada, esta coronación de la Virgen que tenemos aquí, y estos tondos, creo que son San Pedro y San Pablo, sí. Es un coro altísimo, con una escalinata realmente real. Generalmente a los coros se sube por unas escaleritas estrechas, pequeñas, arrinconadas, y aquí tiene una escalinata realmente espectacular. Es otro elemento, y luego podéis subir tranquilamente, que este no es uno de esos coros que se hunden donde no nos dejan subir. Aquí podemos subir todos y saltar. Es una obra realmente maravillosa. El sotocoro, la parte de abajo del coro, también tiene unas bóvedas y unas claves realmente maravillosas. Es una obra, como digo, de altísimo nivel. Bien. Por supuesto, lo que más destaca, todos lo estáis viendo, es este maravilloso retablo. Me he traído la guía que sacamos, que tiene un buen detalle del retablo. No sé si quedarán guías. Si alguien quiere comprar guías puede preguntarle también a John, porque son de mucha ayuda. Bueno, aparte del retablo, luego tenemos otra cosa muy interesante que hablaremos de ella, que es ese sepulcro que tenemos ahí, también interesantísimo. Bueno, si en la portada oeste se hablaba de Gil de Siloé, de la escuela de Gil de Siloé, vamos a ponerle aquí a Gil de Siloé en la Catedral de Burgos trabajando todo el rato, aquí se habla de Felipe Bigarny. Felipe Bigarny es también el artífice de la capilla del Condestable de Burgos. Se habla, pero no hay es una atribución. Cuando se ven por ahí las obras de Felipe Bigarny, esta no suele aparecer. Hay una obra muy interesante muy cerca de aquí, que es en Haro también. La portada de la iglesia de Haro es de Felipe Bigarny, es un retablo, la portada en piedra, maravillosa. Bueno, tiene un aire. Bien. Retablo. Este es, por supuesto, los retablos se hacen cuando se finaliza la iglesia. Por cierto, se me ha olvidado decir que en esta iglesia estuvo un papa. El papa Adriano de Utrecht, Adriano VI, en cuya calle vivo yo, precisamente, en Vitoria.
Fue nombrado papa cuando estaba en Vitoria como regente, nada menos que delegado del rey para negociar con los navarros para luchar contra los franceses. Entonces, cuando le nombran papa, un mes después aproximadamente de su nombramiento, sale camino de Tarragona para embarcar a Roma. Primera parada es aquí, no en balde, aquí estaban los condestables, lógicamente. Luego, y estaba acabándose esta iglesia. Esto era 1522. Paró aquí, visitó esta iglesia, eso se sabe. Lo que no se sabe es si hizo misa o no. Y seguramente este retablo todavía puede que estuviera en construcción, pero no creo que estuviera acabado. Bien, retablo puramente renacentista a la italiana, a la romana. Entonces, es puro Roma lo que tenemos aquí. Toda esta decoración a candelieri, con estos estandartes romanos, esto era la moda de la época. Los grutescos, ¿sabéis? Toda esa decoración de las grutas que proviene del Renacimiento italiano, de cuando se descubre la Domus Aurea neroniana, una cueva, y entran y se quedan todos extasiados ante esa decoración, con estandartes, con flores, con candelabros, y todos los renacentistas italianos, empezando por Miguel Ángel, copian esas decoraciones, y eso se le llama a candelieri, cuando es así en vertical, y todos esos personajes pues, son los grutescos, y toda esa decoración floral tan exagerada. Bien, como veis, ocupa toda la pared. Es un retablo de casillero, que se llama, son viñetas, casillas, donde va explicado, ahora explicaremos un poquito todo el tema. Hay tres cosas en este retablo que no concuerdan con lo que debe ser un retablo renacentista de este estilo tan elaborado. La primera de todas, es funcional, que es este arco. Este es un arco gótico. Claro, van a adaptarse, en vez de hacer un coronamiento horizontal, que solían hacerlos, se adaptan al arco. Entonces hacen un arco ojival, cuando ya el arco ojival estaba descartado en arquitectura y en la retablística. Otra cosa que no concuerda son esta imagen de la Virgen, ya se ve que no es estilísticamente, no tiene nada que ver con el resto. Esta es una Virgen gótica del siglo XIII, la Virgen de la antigua iglesia, de la Puebla, que luego estuvo en la ermita de la Antigua y ahora ha pasado aquí. Estilísticamente desentona, pero en esta columna de Mariana, pues no desentona. Y otra cosa que tampoco es original es el sagrario. Es un sagrario de magnífica factura, pero seguramente este no es. Se dice que puede ser del santero de Payueta. Veis que tiene aquí en la portada una última cena magnífica. Luego cuando acabe yo de hablar, os acercáis y veis todo lo que yo os haya explicado, lo vais a comprender mejor acercándoos ahí. Como digo, esas tres cosas no concuerdan. Todo lo demás, este retablo es como un compendio de todo lo que tiene que tener un retablo y más, un retablo de la época. Empezando por de abajo arriba, los retablos suelen tener lo que se llama el banco, que suelen estar ahí pues las figuras de los evangelistas, los 4 evangelistas y alguno de los doctores de la Iglesia. Aquí, debajo del banco, tiene un zócalo, que es este. Un zócalo muy colorido, en el que en un extremo está Adán, en el otro, lógicamente, está Eva, no a cada extremo. Luego, allí tiene una figura que es una especie de... parece una virgen, pero no es una virgen, es la Iglesia, con un cáliz y una cruz del triunfo. Y haciendo pendant con ella, en otro extremo, tenemos la sinagoga, que es otra mujer con los ojos vendados, las tablas de la ley y una lanza rota. La iglesia verdadera y la sinagoga equivocada. La dialéctica de la época. Y luego tiene unos grutescos muy interesantes, de una factura mucho menor que el resto es mucho menor calidad, pero muy interesantes. Hay unos elementos grutescos aquí con cuerpo de águila y cara de hombre, que le salen flores del cuerpo. Vamos a encontrar algo muy parecido en la iglesia de Tuyo también, prácticamente idéntico a esto. Todo muy decorado y pintado. Esta pintura, de arriba empieza el dorado, luego un friso con unos angelotes maravillosos aquí debajo, soportando unas columnas exentas, unas columnas candelero, totalmente exentas y separadas del retablo. Encima del zócalo debería ir el banco, pero aquí hay un sotobanco y luego viene el banco encima. El sotobanco es una galería de santos, doctores de la Iglesia y 2 evangelistas.
En un extremo está San Sebastián, vestido de soldado. No le están echando flechas, ni le están... Está vestido a la romana, de soldado. Y en el otro extremo, donde está San Sebastián, generalmente haciendo pareja con él, está San Roque. Y aquí también está San Roque. Ahí le tenéis. Tendrá el perro, el niño, la llaga, porque son santos antipestíferos. Siempre que aparece San Sebastián, en otro extremo generalmente está San Roque. Y curaban la peste, bueno, protegían contra la peste. Luego, ahí hay dos santos que parecen frailes, que son, me voy a decir, que son Santo Domingo y San Francisco. Después vienen padres de la patria, San Ambrosio, San Gregorio Magno y luego un evangelista. Y en el otro lado, al revés, un evangelista, dos padres de la Iglesia y otros dos santos. Santos, en este caso, diáconos, que esos me lo sé. Hemos dicho que este era San Roque, estos son San Esteban y San Lorenzo, con su parrilla, que son los dos santos diáconos. Aquí está San Agustín, con su iglesia, y aquí tenemos a San Jerónimo, con el león y la Biblia, traductor de la Biblia. Es habitual que estén tanto padres de la iglesia como los evangelistas en el banco. Pero luego, esto es el sotobanco. Bueno, luego está el seguido, en medio, hemos dicho que estaba el sagrario. Pero encima del sotobanco está el banco, y fijaos qué banco. O sea, una cosa enorme, con unos cuadros. Bueno, tenemos aquí un llanto sobre el Cristo muerto, que luego cuando os acerquéis vais a ver la calidad. Bueno, todo esto también, como digo, tiene una calidad excepcional, pero esta composición y esta otra, que es el Santo Entierro, hacen uno de cada lado. Aquí tenemos a San Mateo con el ángel. Este evangelista es mucho más grande que estos evangelistas que tenemos aquí, San Mateo y San Juan con el águila. Y en los extremos, pues dos santas, que son Santa Ana. Esta es una Santa Ana triple, tiene a la Virgen y al Niño. Y en el otro extremo, un San Juan Bautista. Bueno, encima del banco tenemos ya los cuerpos, que suelen ser uno o dos. Aquí tenemos tres cuerpos. Todo esto son tres cuerpos. Tres cuerpos horizontales. Y luego están las calles verticales. Y las entrecalles, que son estas estrechitas, son las entrecalles, que están todas llenas de santos, evangelistas, de santos y algunos de los apóstoles. Bueno, arriba de todo, el ático. El ático es la parte más espectacular de este retablo, con ese calvario. Generalmente en los áticos de todos los retablos suele haber un calvario, pero pocos como este, con ese espectacular fondo de estrellas, ese Cristo en medio, estos dos ladrones, el mal ladrón situado a su izquierda se está cayendo virtualmente, se está descoyuntando, y a este lado tenemos a los judíos que están imprecando a Cristo y a los romanos, y en este lado tenemos a la Virgen, las santas mujeres, Nicodemo, el de la lanza, Longino, que se ha convertido. Bueno, la parte positiva a la derecha, la parte negativa a su izquierda. Es el Calvario, bueno, es todo de primerísima línea. Bueno, vamos a ver un poquito el significado de este retablo. Es un retablo claramente mariano, y según me ha pasado hoy también, aparte del esquema que tengo yo aquí, me ha pasado un esquema muy bueno aquí justo, que es el hombre que está filmando, en el que hace un esquema muy, muy facilito. Dice, aparte del sotobanco, o sea, zócalo, sotobanco, en el banco tenemos, aparte de evangelistas y algunas santas, y Santa Ana, tenemos escenas del martirio. Pero es que luego, para leer el retablo, hay que empezar así, haciendo una U. Por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Esta U que acabo de hacer yo está relacionada con la Virgen y la infancia de Cristo. Nacimiento e infancia de Cristo. Y luego, ya, estos cuatro de aquí centrales son escenas de la vida de la Virgen. Esa es la lectura correcta. Aunque hay una casilla que yo veo que está cambiada de sitio, pero bueno. Empezamos por aquí.
La Anunciación, el ángel, la Virgen, la visitación. Visita a su prima, la Virgen, las dos embarazadas. La siguiente es el nacimiento. Vale. Aquí, el niño ya está aquí en el suelo. La siguiente es la presentación en el templo. Esta es muy curiosa porque tenemos aquí a una mujer que lleva 2 palomas en un cestito. El anciano, aquí sería el sacerdote del templo, el anciano Simeón, que se habla en algún evangelio de los apócrifos. La siguiente es la adoración. Tenemos a los magos, ya tenemos también al rey negro. Ya se le pinta, ya no representan los reyes magos las 3 edades del hombre, también las representan el anciano, el de media edad y el joven. Aquí ya representan también a todos los pueblos de la tierra, lo que se conocía en aquel momento. Sabía que había gente en Oriente, gente en donde se vive y luego por el sur, en negro. Bueno, las 3 edades de los hombres y los 3 reinos del mundo. Aquí la huida a Egipto. Aquí la matanza de los inocentes. Si habéis visto el cartel de esta visita, que se ha publicitado por ahí, hay una fotografía que está recortada de esta matanza de los inocentes y hay un patetismo en esa escena, hay una mujer gritando, una boca así abierta, es tremendo. Así, desde aquí no se ve tanto, pero visto con el teleobjetivo es realmente espectacular. Y arriba tenemos la dormición de la Virgen. No, perdón, arriba de todo, no, esto está relacionado con esto, los desposorios, las bodas de la Virgen, cosa que está un poco fuera de lugar, cosa rara, son los desposorios, que fue un tema bastante tocado en el Renacimiento. Son famosísimos, el cuadro de Rafael de los desposorios de la Virgen es uno de los cuadros más famosos de Rafael. Bueno, y el cuadrado central, bueno, ya hemos visto también que en el centro están todas las vírgenes, abajo la Virgen gótica, que es una Andra Mari de mucho tamaño, ya un poco evolucionada, el niño está un poco a un lado, bueno, es del siglo XIII. La siguiente es la Virgen Madre, una figura realmente espectacular también con las ropas que tienen. Y arriba la Asunción, que es la que da nombre a la iglesia. La Asunción de la Virgen es posiblemente la advocación más famosa en el Renacimiento. En el Renacimiento ya no hay coronaciones, como era en el Gótico. En el Gótico siempre culminaba con la coronación de la Virgen en el cielo. En el Renacimiento es la Asunción, es el momento clave. La Virgen rodeada de ángeles, también es una figura de gran tamaño y, bueno, como todo lo que tiene este retablo, de una calidad realmente espectacular. Y lo que decíamos, el último hueco que nos queda, estas 1, 2, 3 y 4, son nacimiento de la Virgen, que es algo que se puede a veces confundir con el nacimiento de Jesús también, solo que en el nacimiento de la Virgen suele haber dos parteras y siempre hay un cubo donde le van a bañar. Eso es una cosa también muy curiosa. La iconografía religiosa es muy curiosa porque tiene esos detalles para diferenciar unas escenas parecidas de otras. Debajo de ella, aquí tenemos la escalera del templo, que suele tener entre 12 y 15 escalones. Eso también es otro de esas cosas que anécdotas. Aquí creo que tiene 15, creo que las conté el otro día y eran 15, no sé si os contáis, igual lo veis. Es la presentación de la Virgen en el templo, muy diferente a la presentación de Jesús en el templo, no tiene nada que ver. Siempre aparece en las escaleras. La siguiente es la que es la dormición de la Virgen. La dormición, que es la muerte. Hay muchos apócrifos y muchos relatos de la muerte. En unos casos se habla de la muerte, en otros de la dormición. Hay un relato que suele estar en todas las portadas en las que marianas, y también en Vitoria y en La Guardia, que es el de cuando la Virgen va a dormirse, a morir, llama a los apóstoles que están ya predicando por todas las partes del mundo y ellos vienen montados en unas nubes. Por eso se ve siempre una nube por ahí en esa figuración. Y luego están todos, aquí están ya alrededor de la cama, llorando y pues, muy tristes. Y la de arriba del todo
esos son, que hemos dicho, los desposorios de la Virgen, que es lo que ya no veo yo dónde puede estar esta. No debería estar aquí. Por si se ha muerto y seguimos el relato, pues no hay un correlato. Exacto. O sea, esto, antes me he equivocado, he señalado aquí. Tenía que haber señalado aquí, y esto es Jesús hablando a los doctores en la sinagoga, en el templo, perdón. Cuando les da lecciones y se ha perdido y todo esto. Bueno, y arriba ya he señalado cómo está el mal ladrón, el buen ladrón, la familia de los discípulos, los convertidos, y aquí los que no se convierten y siguen en el error junto al mal ladrón que se está descoyuntando, el pobre. Bien, no sé si tenía alguna anotación más sobre el retablo. Voy a mirar por si acaso me he olvidado algo. El ático, yo creo que no. Bien, otros muebles interesantes aquí en esta iglesia, los dos retablos barroco churriguerescos que tenemos a estos lados. Son dos retablos, como digo, barrocos churriguerescos. Uno está dedicado a San Bartolomé y otro a la Inmaculada. Tiene una factura excelente los dos, son también de muy buena traza, solo que claro, son barrocos, ya son posteriores, ya estamos hablando del siglo XVII avanzado, XVIII igual, con toda esa abundancia de pámpanos, de flores, las columnas canónicas, salomónicas, de 4 vueltas, en fin, son retablos de muy buen nivel que habría que igual darles un poco más de realce aquí. Tenemos otros 2 retablos, que son los del presbiterio. Tenemos aquí otros 2 altares en el presbiterio. Este es neoclásico, este es del siglo XVIII avanzado, casi XIX, pero tiene figuras, como me han recordado ahora, del santero de Payueta, que posiblemente sea también el que ha hecho esta parte de la puerta del sagrario. Ya sabéis que la familia de los santeros de Payueta, de este pueblo que está ahí al lado de Peñacerrada, son los Valdivieso. Hay una saga, hay diversas calidades dentro de su obra, y una de sus mejores obras yo creo que es, poco visto además por aquí, es una sillería del coro que está en el último pueblo camino de Navarra desde Vitoria. ¿Cómo se llama? No, el último pueblo de Alavés, Santa Cruz de Campezo. He estado en Campezo, Santa Cruz de Campezo. Si vais a Santa Cruz de Campezo también hay una iglesia muy monumental, no tanto como esta, pero los santeros de Payueta hizo allí el Valdivieso una sillería del coro espectacular. Estas figuras son francamente buenas, también están un poco oscuras, pero son francamente buenas. La Virgen del Rosario. Y el otro elemento destacadísimo que tenemos aquí es esta tumba. Es muy raro en el País Vasco que haya estos sepulcros renacentistas. En Guipúzcoa tenemos algo más, en Oñati tenemos algo espectacular. Os he dicho antes que había una casa que estaba aquí al lado, que era del tesorero de los condestables. Bueno, pues esto lo van a comprar ya hecho, porque esto va a ser un sepulcro que se va a hacer aquí, el chantre de la Colegiata de Vitoria, la actual Catedral de Santa María. El chantre es el maestro del coro, que es un personaje muy importante en las colegiatas y en las catedrales. Entonces se hizo hacer aquí esto que es como si fuera un retablo. Debajo tiene el sepulcro y luego aquí tiene una figuración toda llena también de grutescos, y cuando os acerquéis vais a ver que son todo animales fantásticos, muy parecido a esta decoración que tenemos por aquí muy floral y muy con animales fantásticos. Esto tenía por aquí el nombre Juan de Gordejuela, que era el hijo del que fue el tesorero de los que ostentó también un cargo muy importante como banquero mayor o así de Castilla, prestavero mayor de Castilla.
Este Juan de Gordejuela le compra a este chantre o a la familia del chantre que no se va a enterrar aquí, se va a ir a enterrar a otro lado, queda vacío esto y se lo compra. Y manda a hacer algo que estropea un poquito, que son estos dos angelotes que tenemos aquí, uno a cada lado, que no se corresponden, son unos ángeles muy gordos y muy... pues bueno, son de la época, pero no se corresponden con la elegancia y la finura que tienen todos los demás elementos de este sepulcro retablo. Pues yo creo que no me queda mucho más de aquí dentro. Yo os diría que os acerquéis a ver todos estos elementos y luego salimos fuera y rematamos. Déjame decir una cosa. Este es John Ortiz de Zárate, el que os he dicho que le podéis dar vuestro teléfono. Sí, a ver, es posible que no salga publicado en el periódico la visita que va a hacer Sol Silva, que no sabemos si será dentro de 3 semanas o dentro de un par de meses, no sabemos. Entonces, los que queráis que os informemos de cuándo va a ser la visita, me enviáis un WhatsApp a mí. Entonces, yo os voy a decir mi teléfono para que el que quiera lo apunte. Así no me tenéis que andar... Sí, hay mucha gente. si sois muchos. Entonces, me mandáis un WhatsApp y yo os informaré de la visita de Sol. Y los que queráis que os informemos también de las actividades de Ermitaraba, me lo decís en el WhatsApp y os meto en otra lista. Frigidum ox axum spiritum tuum fovet per saecula in aeternum. Frigidum ox axum spiritum tuum fovet per saecula in aeternum. Frigidum ox axum spiritum tuum